Les voy a leer en el libro de Romanos lo siguiente. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención, rescate de las almas, el rescate que se dio en la cruz por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? Salvador de nuestras almas. Porque por la muerte del Señor Jesucristo, nosotros fuimos salvados en la cruz hace 2000 años. Fuimos sustituidos por Cristo por medio de la muerte de su alma. Esto está en Romanos 3:23 al 24. Y en Romanos 3:22 dice la Escritura claramente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Por qué no hay diferencia? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros al pecar quedamos destituidos de la gloria de Dios. Esto es terrible. Y en Romanos 3:30 dice la Escritura: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Romanos 3:30 dice claramente que por medio de la fe, ¿verdad?, seremos todos justificados. Todos justificados ¿por medio de qué? Sencillamente por medio de nuestra fe. El haber creído con fe en algo maravilloso, como es el mensaje del Evangelio, 1 Corintios 15, del 3 al 4, como dice este anuncio: que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Ese es el anuncio en el cual todos nosotros debemos poner fe. Debemos poner toda nuestra fe, porque además Cristo nos demandó hace 2000 años, cuando Él comenzó su ministerio, antes de ir a la cruz. El Señor nos hizo 2 demandas: arrepentíos y creed en el Evangelio. El Señor comenzó diciendo claramente para que nosotros obedezcamos estas 2 demandas. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Tener fe en el Evangelio de salvación nos conduce a que la salvación que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario nos hace hacer efectiva. Ese regalo se hace efectivo para nuestras almas, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Cuáles son los de la circuncisión? El pueblo judío, los que guardan la ley, los que aún hacen sacrificios por sus pecados. Pero ellos deberán entrar al cielo no por las obras de la ley, ni por matar corderitos, ni por intentar no pecar. Ellos también deben ser justificados por medio de su fe. ¿Y quiénes son los incircuncisos? Nosotros los gentiles. Nosotros somos los de la incircuncisión, pero somos circuncidados espiritualmente cuando pasamos por la puerta estrecha. Allí nosotros nos constituimos circuncidados espiritualmente, solo por nuestra fe. Ellos serán justificados, los judíos, y nosotros los gentiles también seremos justificados solamente cuando pasamos la puerta estrecha, que es el Señor Jesucristo. Juan 19. Pasamos la puerta estrecha y allí somos justificados ante Dios solamente, única y exclusivamente por medio de nuestra fe. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que no hay diferencia, no hay ninguna diferencia. Todos nacemos en el camino ancho. Nadie nace en el camino angosto. Todos nacemos corrompidos moralmente. Y cuando cometemos un solo pecado, ¿qué sucede? El decreto de Ezequiel 18:4 se deja caer sobre nuestras almas, dejando nuestras almas en medio de una condena terrible, porque el Señor dijo, el alma que pecare, esa morirá. Y lo más terrible es que nosotros no podemos pagar con nada, sino con la muerte de nuestras almas. Es nuestra alma la que recibió la condena, porque fue nuestra alma la que cometió el pecado número 1. Y por lo tanto es el alma la que recibe la condena y es la que debe pagar con la muerte. Ella debe morir pagando por ese pecado número 1. Y como no pudo pagar, porque está moralmente corrompida la persona, es un alma perversa, degenerada, depravada, podrida, no tiene la capacidad moral para ejercer nada ante Dios que la pueda salvar. Y la única manera, amigo querido, es con la muerte del alma que usted podría salvarse. Porque sus obras de amor, sus obras de justicia, sus buenas obras que usted hace, que usted se porta bien, que usted no se cree malo, que usted cree que es bueno, que usted cree que va al cielo, que usted cree que usted no hace daño, esas obras, mi querido amigo, no lo salvarán. Y en ese momento no lo salvaría. Por eso dice el Evangelio que Cristo murió por los pecados de nosotros. Porque ¿qué fue lo que sucedió para que toda esta desgracia nos cayera? En Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron.
todos ya pecamos y quedamos condenados, y el decreto condenatorio se dejó caer, la sentencia cayó, y por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque nosotros quedamos condenados, muertos espiritualmente por el pecado número 1, y nacimos con una corrupción interna, que es la naturaleza pecaminosa que traemos a este mundo, Cristo, aún así, vino a salvar nuestras almas de todas las condenas que nosotros teníamos por causa del pecado, porque judicialmente, con un solo pecado, nosotros quedamos condenados, muertos espiritualmente. Pero en Romanos 5, 17 al 19 dice lo siguiente: porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Miren lo que hay acá. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién fue este hombre por el cual el pecado y la muerte y la maldición entró al mundo? Fue Adán. Y acá, en Romanos 5, 17, 19, dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, que cometió su pecado número 1, él desobedeció a Dios, y por esa única transgresión, un solo pecado le bastó a Adán para que entrara la muerte y la maldición al mundo. Entonces dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Esto concuerda con Romanos 3:23, concuerda con Romanos 5:12. Pero por un hombre, así también por la obediencia de un hombre, este es el Señor Jesucristo. Está el hombre que cometió un pecado, su pecado número 1, Adán. Y por él vino la maldición del pecado. Pero también está diciendo Romanos 5, 17 al 19, así también por la obediencia de uno, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Y cómo seremos constituidos justos? Solamente, como lo dice Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Por medio del Señor Jesucristo es la única manera, creyendo en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es precisamente creer lo que Cristo hizo en la cruz y que no es nuestra justificación por lo que hagamos nosotros. No es por lo que hagamos nosotros o por lo que nosotros dejemos de hacer. No es por nuestras obras de justicia, porque nuestras obras de justicia son trapos de inmundicia para Dios, Isaías 64:6. Nunca va a ser por medio de ninguna obra que nosotros hagamos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Y por qué no seremos justificados, como dice Gálatas 2:16? Porque la salvación nunca fue por tomar en cuenta nuestras obras. La salvación jamás
se hará efectiva por medio del hacer o el dejar de hacer de nosotros, ni que le presentemos nada a Dios. Esa no es la moneda de cambio. Nuestras obras no son la moneda de cambio. ¿Por qué? Porque el pecado se paga solamente con la muerte de nuestras almas. Y cuando nosotros ponemos nuestras obras y confiamos más en nuestras obras, nosotros despertamos en el infierno. Todos nacimos en el camino ancho y del camino ancho se sale hacia el camino angosto solo por medio de la fe. Solo por medio de la fe. Entonces, cuando la persona pasa la puerta estrecha, ya para él no hay condena, como dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y punto. Romanos 8:1 dice que cuando usted pasa la puerta estrecha, para usted ya no hay condenación. ¿Por qué? ¿Por qué ya no hay condenación? Usted se ha preguntado. La Escritura tiene la respuesta. Y esa respuesta está en 1 Corintios 15, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo. ¿A dónde? En la cruz. Perdonándoos todos los pecados judicialmente. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, 13 y 14 concuerda con 1 Corintios 15, 3 y 4, porque acá en Colosenses 2, 13 y 14 dice la Escritura claramente que el perdón judicial se dio en la cruz hace 2000 años. Allí fueron perdonados los pecados y allí Dios nos dio vida. Como dice en 1 de Juan. ¿Qué dice en 1 de Juan? 5, del 10 al 13. El Señor dice que nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Esa vida que el Señor nos dio se llama vida eterna. Y el Señor nos la dio en la cruz del Calvario cuando Él sustituyó nuestras almas, cuando Cristo se dejó condenar con nuestros pecados. Y el Señor, antes de ir a la cruz, Él hizo una promesa y es la que dice Dios. Y yo les doy vida eterna y de ningún modo morirán para siempre. Y Él hizo esta promesa antes de ir a la cruz, después que prometió ir a sustituir nuestras almas. Quedó registrado en Juan 10, 17 y 18. Y en la cruz, el Señor Jesucristo se dejó cargar con todos nuestros pecados, como lo dice la Escritura en Isaías 53. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios Padre cargó todos los pecados, todas las condenas en su Hijo, para que su Hijo salvara a todas las almas, para que todas las almas quedaran salvadas, perdonadas y sustituidas. Esto nos indica de que ya nuestros pecados no pueden condenar más el alma. Y como les dije, todos nacemos en el camino ancho en una condición moralmente corrompida, donde el Señor en Isaías 1:6 ha dicho que en nosotros no se halló nada sano, que en nosotros no se halló nada sano.
solo herida, hinchazón y podrida llaga. El Señor nos ve así, podridos, corrompidos, el alma engañosa y perversa más que todas las cosas de este mundo. Jeremías 17:9. Y el Señor desde nuestra alma nos ve nuestra maldad, porque Él ha dicho que del corazón salen todos los pecados, los malos pensamientos. Toda la maldad brota de nuestra alma. Entonces, nosotros en el camino ancho estamos demandados por el Señor Jesucristo a hacer efectiva la salvación y reconocer que estamos condenados, que tenemos el espíritu muerto, que vamos marchando al infierno y en esa condición, al morir, despertamos en el infierno para ser sacados ante el gran trono blanco, que es el juicio condenatorio que aparece en Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y de allí, cuando ya la persona comparece en ese juicio ante el juez que está sentado en un gran trono blanco, juzgando las almas para lanzarlas al lago de fuego. Allí no habrá ningún tipo de perdón, ningún tipo de misericordia. Y no hay ningún tipo de perdón, porque ya esa alma había sido perdonada. Y estando frente a su juez, esa alma va al lago de fuego habiendo sido perdonada. Ya está perdonada. Pero ¿por qué está esa alma ahí? Porque nunca lo creyó, nunca se arrepintió, nunca se reconoció tal cual Dios nos considera que estamos ante Él y lo que somos ante Él. Esa alma murió, fue al infierno con sus propios pensamientos que tenía aquí, pensando que Él no era malo. Nunca cambió sus pensamientos, no hizo metanoia, no obedeció la primera demanda que el Señor hizo, arrepentimiento para con Dios. Él dijo, arrepentíos. Pero no el arrepentimiento que dicen las religiones, arrepentimiento de pecado. El arrepentimiento de pecado, mis estimados amigos, ese arrepentimiento no es bíblico porque no aparece en ninguna parte de la Biblia. El Señor nunca expresó esa palabra, arrepentíos de vuestros pecados para que seáis salvos del infierno. Jamás. En la demanda de Él, de Marcos 1:15, el Señor simplemente dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estamos demandados a hacer arrepentimiento, metanoia para salvación, que es un cambio de nuestros pensamientos, cambiar nuestra manera distorsionada de nuestra realidad, errada de nuestro piso, porque tenemos el piso falso, porque creemos que no hacemos daño. Y el Señor ha demandado que debemos cambiar esos pensamientos para entonces autopercibirnos en la condición pecaminosa en la que nos encontramos en el camino ancho y muertos espiritualmente, condenados, marchando al infierno porque no hemos acatado las dos demandas del Señor Jesucristo. Porque cuando usted hace arrepentimiento para con Dios, que es el arrepentimiento para salvación, usted entonces va a poder creer el Evangelio. Y creer el Evangelio es creer lo que Cristo hizo por su alma, el alma de usted, el alma mía, todas las almas, en la cruz del Calvario. Cuando nosotros hacemos ese tipo de arrepentimiento, que es el arrepentimiento genuino para salvación y no el arrepentimiento de los pecados, que no es bíblico, entonces nosotros hacemos efectiva la salvación, porque haciendo arrepentimiento de nuestros pecados y pidiendo perdón por nuestros pecados, ¿qué sucede? ¿Se hace efectiva la salvación para usted?
Usted está engañado por su propia alma. Y si está en una religión, la religión lo engaña. Satanás lo engaña. El mundo lo engaña. Y todos esos elementos le hacen creer a usted que usted al morir va al cielo. Y por eso todo el mundo expresa la misma expresión. Se murió la señora Sarita, que en paz descanse, que Dios la tenga en su santa gloria. Vuela alto, señora Sarita, descanse en paz. Entonces, las personas, en su inmensa mayoría, están engañados creyendo que al morir van al cielo. Y eso es mentira, porque al morir nosotros no vamos a ir al cielo. Nosotros vamos, todos los del camino ancho, vamos es al infierno, porque nadie que no haya hecho efectiva la salvación, arrepintiéndose, como Dios lo ha demandado en Marcos 1:15, que es solamente el arrepentimiento que se debe hacer desde la mente, un reconocimiento de cómo estoy ante Dios y que yo tengo que sacar esos pensamientos que me hacen creer que yo al morir voy al cielo por ser bueno, por hacer el bien, por portarme bien, por hacer muchas cosas buenas en este mundo. Y que eso que yo estoy haciendo está agradando al de arriba. Y cuando yo muera, yo voy para arriba porque yo he sido muy buena, muy bueno. Entonces eso es un engaño que se está llevando a las almas. Y las almas que despiden de este mundo a las almas que se van, siguen creyendo que esa persona está en el cielo y que esa persona, la que se queda, se va a encontrar con esa otra persona en el cielo y que desde el cielo esa persona que ya partió a la eternidad está en el cielo y los está cuidando. Y le siguen celebrando el cumpleaños y lo siguen recordando como que está en el cielo, pero no está en el cielo. Está dando gritos de desesperación en el infierno porque sencillamente no fue a la eternidad en estado de vida eterna, sino que fue en estado de muerte eterna, porque el alma, todas las almas, tenemos eternidad, vivir para siempre, y la muerte del alma es separación de Dios con nosotros. Esa es la muerte del alma, así es que muere el alma. Entonces hay dos lugares posibles donde el alma nuestra puede vivir, en estado de vida, en estado de muerte, porque el Señor lo dice en Eclesiastés 3:11, que nosotros, Dios nos puso eternidad en nuestra alma. Ya venimos con ese broche de oro y sencillamente tenemos eternidad. Por eso nosotros vamos a estar conscientes si nos vamos a un estado de muerte. De manera, mis queridos amigos, que cuando usted muera, si usted no ha hecho efectivo el regalo de Dios dado en la cruz a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, salvando nuestras almas y dejándonos judicialmente perdonados, usted no va a despertar en los brazos del Señor, usted no va a estar en la paz del Señor, usted no va a estar en la presencia del Señor, usted no va a estar en el cielo. Lastimosamente yo se lo tengo que decir, usted está en el camino ancho rumbo al infierno. Cuando su vida física termine y usted salga de este espacio-tiempo que se llama mundo, usted cruza el umbral de la muerte física hacia el infierno. Porque el Señor ha dicho unas palabras contundentes en Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene, mas ha pasado de muerte a vida.
¿Qué significa esto? Que si usted hace efectivo el regalo dado en la cruz por Dios a través de su Hijo, creyendo con fe en lo que Cristo hizo en la cruz, creyendo con fe en el Evangelio, usted pasa del camino ancho al camino angosto, de la muerte a la vida, de la luz, de la oscuridad, las tinieblas, a la luz. Entonces ahí sí usted va a caminar al camino angosto hacia la vida eterna. Ahí sí usted se constituye un salvado, genuino hijo de Dios. En el camino angosto, usted, si muere hoy, usted va al estado de vida eterna porque usted hizo efectivo el regalo de la vida eterna que el Señor Jesucristo le dio gratuitamente por su gracia en la cruz del Calvario. Le dio el perdón judicial para que sus pecados que usted está cometiendo todavía, que cometió en el pasado y que va a seguir cometiendo en el futuro, nunca más esos pecados le sean a usted para condenación. Jamás Dios va a cobrarle una deuda 2 veces a usted ni a ninguna persona. Porque el Señor Jesucristo fue enjuiciado en vez de nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Sobre él se ejerció un juicio condenatorio, sustitutivo y judicial. Él fue quien padeció la muerte que nuestras almas debían experimentar en la eternidad, en estado de muerte, separación de Dios eternamente. El Señor Jesucristo estuvo allí y Él fue el que experimentó eso en sustitución de nuestras almas. Y fue por la muerte del alma del Señor Jesucristo y no por su sangre que se dio el rescate por nuestras almas. El Señor comprando las almas con la vida de su alma. Por eso que nosotros estamos ya salvados y eso es lo que usted está demandado a creer. Usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que dejar de hacer nada. Usted no tiene que guardar santidad, dejar el pecado, portarse bien, ser bueno, arrepentirse de sus pecados. Todo esto para salvación, no. Y mucho menos pedir perdón por todos sus pecados para salvación, porque sus pecados, lo dice Colosenses 2, 13 y 14, que ya fueron todos perdonados. Y que usted no tiene necesidad de meterse en ninguna religión para escapar del infierno. Lo único que el Señor ha demandado es creer con fe en el Evangelio, que dice claramente que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Primera de Corintios 15, del 3 al 4. Y esta es la única verdad que se debe creer, porque el Señor en Marcos 1:15, el Señor ha dicho claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos 16, palabras textuales de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, cuando ha hecho esta advertencia, el que no creyere será condenado. Es necesario, mis queridos amigos, que ustedes crean en el Evangelio y que ustedes sean sellados con el Espíritu Santo. Es necesario que ustedes salgan del camino ancho al camino angosto. Es necesario que ustedes entren por la puerta estrecha. Es necesario que ustedes salgan de la religión, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. Esto se lo dijo el Señor Jesucristo a los religiosos, porque están tapando la puerta a los que quieren entrar. Entonces, ahí en la puerta un montón de religiosos impidiendo a estas personas que quieren entrar, y Dios les dice, esfuércense por entrar, esforzaos a entrar, esfuércense, porque en la puerta
hay un montón de personas, hay un cuello de botella que no les van a permitir entrar porque les están poniendo las cargas que ellos mismos no quieren llevar. El Señor estas palabras las dijo ¿dónde? En Lucas 13:24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. ¿Y quién es la puerta? El Señor dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero los religiosos, algunas personas que andan con los religiosos, la puerta les está siendo tapiadas por todos estos religiosos, pastores, evangelistas, predicadores ni siquiera de nada, porque no predican la verdad, y la verdad es que Cristo murió por los pecados de nosotros y ellos no lo predican. Predican evangelio de prosperidad, predican otra cosa que nada tiene que ver con la salvación y tampoco lo que predican conduce a la salvación. Les están diciendo que guarden santidad, que se arrepientan de sus pecados, que sean buenos, que se porten bien, que pidan perdón por sus pecados y crean que ellos no son malos. De manera que este es el tapón que hay en la puerta. Todos estos predicadores predicando evangelio de bendición, de prosperidad aquí en la tierra, y tienen a las almas en la puerta y no les predican la verdad. Entonces el Señor le dice a estas personas que están ahí, junto con los religiosos que están tapando la puerta, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué no? No pueden entrar precisamente porque están recibiendo el mensaje equivocado, porque el mensaje verdadero es que Cristo ya nos salvó, lo dice el Evangelio. Cristo ya nos perdonó, lo dice Colosenses 2, 13 y 14. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3, 5 lo ratifica también. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues el don es de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Efesios 2, 8 y 9 concuerda con Tito 3, 5, con el Evangelio de 1 de Corintios 15, con Colosenses 2, 13 y 14. Todos esos versículos se unen. Y hay un versículo muy hermoso que dice, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Ve? La inmortalidad. Cuando nosotros somos justificados, quedamos inmortales, porque el Señor dijo, y yo les doy vida eterna. Y cuando pasamos la puerta estrecha creyendo con fe en el Evangelio, se nos activa la vida eterna que el Señor nos dio en la cruz del Calvario. Esto lo dice en el libro de Segunda de Timoteo 1:10. Ahí está. Y no hay más. Así que mis queridos amigos que están en el camino ancho, es necesario que ustedes sean nacidos de nuevo por mano de Dios. Dios tiene que hacerlos nacer de nuevo espiritualmente porque ustedes están muertos espiritualmente y Dios no es Dios de muertos. Y esto lo dice Mateo 22, 32. El mismo Señor Jesucristo lo dijo. Es necesario que ustedes entren por la puerta estrecha para que hagan efectiva la vida eterna. Y no hay más. No hay otro camino, no hay atajos. Hechos 4:12 lo dice, que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos nosotros ser salvos. Solamente por medio de Jesucristo, del creer con fe en lo que Cristo hizo, y que solamente podremos ser justificados no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz hace 2000 años. Hasta aquí este video y espero que presten atención, hagan una reflexión en sus vidas, se detengan y presten atención a este mensaje que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras. 1 de Corintios 15, del 3 al 4. Que Dios los bendiga
y que Dios los ayude.